Hemos salido de Jaén y en un poquito más de media hora hemos llegado a Baeza, a esta área que tiene todos los servicios menos electricidad, es gratuita y además tiene la ventaja de que a 1 kilómetro está ya un poco el centro para poder hacer el recorrido de la parte histórica, además de que está perfectamente parcelada, está muy agradable. Pero es que apenas dejamos el área y nos dirigimos hacia el centro de Baeza, notamos que estamos en un lugar muy especial. Por la calle de San Pablo llegamos a lo que será el origen de la visita a la ciudad que pretendemos realizar. Nuestra ruta empieza apenas llegamos a la Plaza de España y se inscribe dentro de un triángulo formado por esta misma plaza, en uno de sus vértices, la del Pópulo en otro y la del Arcediano en el otro. Apenas accedemos a la primera de ellas, la Torre del Reloj, uno de los pocos vestigios que quedan de la muralla musulmana que encintaba la ciudad y cuya demolición fue ordenada por Isabel la Católica para evitar las luchas entre los nobles, nos abre paso hacia la extensa planicie que es la Plaza de la Constitución. Esta era, ya desde el siglo XVI, el centro neurálgico de la ciudad. Aquí se celebraban las fiestas de toros, de cañas, los fuegos, etc., que eran contempladas por los notables desde cualquiera de las hermosas edificaciones que la bordean. La Plaza de la Constitución desemboca en la del Pópulo. En el centro de esta queda la Fuente de los Leones, coronada por una estatua femenina que quiere la tradición que represente a Ílmice, esposa del cartaginés Aníbal, que perdió la cabeza, como os cuenta Isabel. La Fuente de los Leones, con esta figura que durante la Guerra Civil le cortaron la cabeza y al final la tuvieron que reconstruir. Y muy interesante la Puerta de Jaén porque es paso obligado, o era paso obligado hacia Jaén, y se hizo en honor de Carlos I y su esposa Isabel de Portugal. Y además fue por donde salieron las tropas hacia Granada durante la Reconquista. En esta plaza, junto a la fuente, está también el antiguo matadero. Por la calle de Romanones llegamos al edificio que fue la Universidad del Antiguo Reino de Jaén, fundada aquí, en la ciudad de Baeza, por bula del Papa Pablo III en 1538. Esta universidad, además, está muy relacionada con la figura del poeta Antonio Machado, que vivió en Baeza desde 1912 hasta 1919. Antonio Machado vino como profesor a esta universidad antigua, permaneciendo en ella durante bastantes años. Cuando llegó a la estación de Baeza, le dijeron que para llegar hasta la universidad tenía que pasar bastante tiempo, porque tenía que esperar al tranvía que le trajera hasta aquí. Como era bastante el recorrido, tardó algo así como 3 horas, lo que le hizo desistir de su idea de volver a Madrid cada cierto tiempo. Cuando llegó aquí, en el claustro de profesores, siempre procuraba don Antonio ponerse frente al tribunal examinador en una esquinita de manera que tuviera cerca al alumno, de tal manera que contestara lo que contestara, casi siempre les aprobaba a todos. Una vez uno, sin embargo, se puso en el otro extremo, con lo cual don Antonio tuvo que hablarle en voz alta y al preguntarle sobre distintos temas no sabía, el alumno no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y al final lo que hizo fue decirle, para salvarle de alguna manera, decirle, bueno, dígame usted algo de Cervantes. Y el alumno, que verdaderamente no tenía ni puñetera idea, dijo, es que no me suena. O sea, no le sonaba quién era Cervantes. Bueno, don Antonio además tenía la peculiaridad de que siempre iba vestido de una manera bastante desaliñada, como indica en algunos de sus poemas. Con un punto de curiosidad, merece una especial atención para nosotros dentro de esta universidad el aula donde el poeta daba clases de gramática francesa, ya que se conserva con el mismo mobiliario de la época, pupitres antiguos, mesa del profesor con brasero, perchero de madera y un enorme aroma como a nostalgia infinita. Cerca del aula de Antonio Machado queda el paraninfo de la universidad, un amplio salón donde tenían lugar los acontecimientos más importantes de la misma, como las ceremonias de investidura de cargos, la apertura de curso, conferencias, lecciones magistrales y muy probablemente alguna sesión de lectura de poemas del propio Machado. El recuerdo al poeta es permanente en toda la universidad, incluida su fachada.
Y a mí, personalmente, me hubiera encantado tener una larga charla con él y no solo con su figura en bronce. Junto al edificio de la universidad queda la pequeña iglesia de la Santa Cruz, de estilo románico, uno de los pocos ejemplos de este tipo presentes en Andalucía. Fue edificada en el siglo XIII tras la conquista del Valle Alto del Guadalquivir por Fernando III. Y frente a esta, el Palacio de Jabalquinto, una de las joyas del llamado gótico isabelino. Mandado edificar por el señor de Jabalquinto, primo segundo del rey Fernando el Católico, y al parecer gran guerrero a sus órdenes, su espectacular fachada de piedra dorada es de estilo gótico flamígero con influencias mudéjares, un estilo que dio en llamarse en España, como he comentado, estilo Isabel o isabelino, por el momento histórico en que floreció. Compartiendo espacio con todos estos edificios históricos queda la Plaza de Santa María, donde se ubica la Catedral de Baeza, construida como tantas otras en Andalucía sobre una mezquita árabe anterior. Su única torre es como un faro, sobrio y cuadrado, que está enmarcado en este edificio grande y austero, mayoritariamente de color tierra, en el que sus mayores transformaciones tuvieron lugar en el siglo XVI y que tampoco podemos visitar interiormente por razón del COVID. Esta preciosa fuente que veis aquí, que está frente a la catedral exactamente, fue inaugurada en 1564 para conmemorar la llegada del agua a la ciudad de Baeza, que hasta entonces no tenía agua corriente. Verdaderamente es muy bonita y de alguna manera enmarca todo lo que es la plaza donde se encuentra la catedral. Tiene, como veis, también los escudos, el de Baeza y el correspondiente al rey Felipe II. Seguimos caminando por las empedradas y semidesiertas calles de Baeza con un frío bastante intenso, hasta alcanzar la denominada Puerta de Úbeda, que fue, sin duda, la puerta mejor fortificada de toda la ciudad amurallada. Contaba con 3 arcos, de los que solo se conserva uno. Como ya dije, la torre y las murallas fueron mandadas destruir por la reina Isabel en 1476 para acabar con las disputas continuas de la nobleza. Entramos así de nuevo en la Plaza de la Constitución, desde donde parte la preciosa calle de San Pablo, una de las más céntricas de Baeza y con mayor actividad comercial de toda la localidad. Se trata de una calle peatonal donde los vecinos de Baeza y sus visitantes cuentan con multitud de tiendas, terrazas de bares, cafeterías y demás locales de ocio y comercio. También aquí se sitúan numerosas casas nobiliarias de exquisita ejecución y que aún permanecen mayoritariamente en uso, como los palacios de los Cabrera, de los Valenzuela y sobre todo el Palacio de los Salcedo. Remata la calle la iglesia de San Pablo, la más grande de la ciudad de Baeza. Fue levantada a finales del siglo XV y terminada en 1665, resultando muy curioso que la portada original fuera sustituida por la actual que podemos ver de estilo barroco. En su interior, aparte del omnipresente San Antonio al que se dirige Isabel, se distinguen 3 naves con arcadas apuntadas y capillas laterales de estilo gótico, excepción de una de ellas que es renacentista. Aquí se albergan los restos de Pablo de Olavide, el reformista de muchas estructuras andaluzas, fundador de más de 40 localidades, encarcelado por la Inquisición, acusado de atentar contra el orden y la espiritualidad tradicional, exiliado y muerto finalmente en esta ciudad. Como habéis venido siguiendo, ayer estuvimos por la mañana en Jaén, hicimos una visita estupenda y luego por la tarde nos acercamos a Baeza y hicimos también el recorrido, siendo una de las ciudades, Baeza, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esta mañana nos hemos acercado a Úbeda, que está muy cerquita, apenas a 10 kilómetros, y vamos a hacer nuestro recorrido a lo largo del día. Hemos llegado a otra área gratuita, perfectamente equipada y muy fácil para poder hacer la visita a la ciudad. Úbeda es una ciudad que desde luego recoge nuestra historia de una forma muy temprana, empezando por los romanos y por supuesto
toda la época de la Reconquista también viene muy reflejada. Hay un dicho muy conocido por todos en esta ciudad, Úbeda, que también, por cierto, es patrimonio de la humanidad, que cuando alguien se distrae, se dice, se ha ido por los cerros de Úbeda. Bueno, pues este dicho tiene su origen en que después de la batalla de las Navas de Tolosa, donde los cristianos ganaron, los moros se refugiaron aquí en Úbeda. Luego, posteriormente, las tropas de Alfonso VIII llegaron y los redujeron. Entonces el rey echó en falta a uno de sus alféreces más importantes y cuando le preguntó dónde había estado, él le dijo que se había perdido por los cerros de Úbeda, cuando en realidad lo que había ocurrido es que se había enamorado y había de alguna forma dejado sus obligaciones un poco al lado. Justo al lado del área para autocaravanas queda esta moderna almazara que, como sin duda sabéis, es el lugar donde se obtiene el aceite a partir de la oliva o aceituna. Unos enormes depósitos recogen el dorado líquido del que la provincia de Jaén es líder mundial, produciendo por sí sola más aceite que el segundo país productor mundial, que es Italia. No se puede olvidar, y nos encanta recordarlo, que la provincia de Jaén, con 550.000 hectáreas de olivar y más de 66 millones de olivos, genera el 20% de la producción mundial de aceite de oliva, y eso no es poco. Bien, dejada constancia de ese hecho, nosotros iniciamos la visita a la ciudad de Úbeda partiendo de la Plaza de Andalucía, donde se concentran buena parte del comercio, el ambiente cosmopolita y recreativo de la ciudad y desde donde parten las calles principales del Obispo Cobos, Trinidad y Corredera de San Fernando, así como, un poco más adelante, la calle real que conduce hacia buena parte del centro histórico de la ciudad y que ahora tomamos para llegar a la Sinagoga del Agua, una visita imprescindible aquí que aún no aparece en la mayor parte de las guías impresas. Esta Sinagoga del Agua de Úbeda fue descubierta por casualidad por un empresario local durante unas obras de carácter inmobiliario que estaba llevando a cabo en la ciudad. Nosotros, apenas cruzamos el umbral de la puerta de este enclave único en la ciudad, tenemos la sensación de introducirnos en un viaje apasionante hacia un mundo perdido en el tiempo. Observando la sala central, podemos conocer de primera mano las costumbres judías asentadas en la localidad en el tiempo que estuvo en uso. El descubrimiento de diversos elementos, como los arcos de la sinagoga, la galería de mujeres, lugar que ocupaban estas durante las ceremonias ocultas tras celosías, y por supuesto un espacio de trabajo con documentos traídos de otros museos que nos ayudan a comprender cómo funcionaba el recinto. Descendiendo por una pronunciada escalera y atravesando un angosto pasillo de techo bajo, llegamos hasta la zona de la sala de baño ritual o mikveh, espacio dedicado a los baños rituales de purificación tan común en las costumbres judías. Desde el espacio del baño, regresamos hacia otras estancias ocupadas por una bodega con las tinajas tal como aparecieron en las excavaciones y la cocina, hornos y su correspondiente menaje que se corresponden con las dependencias que conformaban en la Edad Media la posible casa del rabino. En la visita se nos han contado numerosas anécdotas de la propia sinagoga y del conjunto, pero especialmente nos ha llamado la atención el hecho de que en el solsticio de verano, al baño de purificación, que solamente podía acceder una sola persona, fuera hombre o mujer, y que el agua está absolutamente limpia y que es filtrada por las paredes y por el subsuelo, entraba un rayo de sol durante el solsticio de verano que a lo largo del día iba accediendo al propio baño y elevándose como un puntero hacia arriba. Y eso es porque la sinagoga está orientada hacia el este y por tanto en ese día
hace este efecto tan magistral. También nos ha comentado, que me ha hecho gracia, que durante el Sabbat, que sabéis que solamente se pueden comer determinadas cosas que han sido preparadas el día anterior, porque no pueden ser en el mismo día, pues una de las cosas que podían comer y siguen pudiendo comer es habichuelas. Y por eso, al referirnos en castellano muchas veces a las habichuelas, las llamamos judías. La iglesia de San Pablo se halla en la espaciosa y antiquísima plaza del Mercado, hoy poblada por algunas terrazas de bares. Tanto la plaza como la propia iglesia tienen un marcado carácter asambleario, puesto que hasta el siglo XV se reunía en ella el concejo de la ciudad y los nobles. Se cree que en época visigoda ya existía este templo y que, dada la tolerancia de los árabes en los primeros años, continuó siendo un lugar de culto de los cristianos vencidos, aunque la cosa no duró mucho y solo en tiempos de Fernando III se le devolvió el culto cristiano y se acometieron numerosas obras de reforma. Un poco más abajo, ya cerca de la plaza del Ayuntamiento, queda el parador de turismo, frente a la Sacra Capilla del Salvador. Entramos en el parador dispuestos a tomar un aperitivo en este precioso edificio. Construido como residencia del capellán de la magnífica Sacra Capilla Funeraria de El Salvador, de la que la separan apenas unos pasos, como hemos visto, fue el primer palacio transformado en parador en 1930. El patio central del palacio es probablemente uno de los más bonitos de Úbeda. Es muy clásico, con 2 plantas y 4 galerías con arcos de medio punto, sostenidos por unas increíbles y finas columnas de mármol blanco, uno de los mejores ejemplos del llamado módulo nazarita, ya que en su fragilidad y gracilidad las columnas recuerdan el arte granadino de la Alhambra. Aprovechando que hemos entrado a visitar el Palacio del Deán, que está ubicado en el actual parador de turismo, pues hemos hecho un alto después de la visita. Y bueno, yo me he pedido un vino que es de la tierra, que se llama Don Pedro Gil, y quería contar una leyenda. Contiguo al parador, nada más salir a mano izquierda, se puede ver la Sacra Capilla del Salvador. Es una preciosidad. Y donde hay una leyenda, la leyenda de los Juan Caballo. Esta leyenda, que además ha sido recogida por el escritor Muñoz Molina en su libro El jinete polaco, habla de unas criaturas que estaban en la montaña, que eran mitad hombre, mitad caballo, y que eran además pues muy fieros, y que en las noches de invierno de fría nieve bajaban a Úbeda y no solamente acababan pues con toda la verdura, sino que llegaron incluso pues a matar a seres humanos. En la fachada de la capilla se puede ver las figuras de estos personajes o estos entes, mitad hombre y mitad caballo, conviviendo con las imágenes de los santos, y dicen que quizá en un intento de exorcizar el tremendo miedo que tenían los habitantes de Úbeda. Pues ya que Isabel se ha propuesto contarnos anécdotas de Úbeda, yo también tengo una, y más muy apropiada en tiempos de COVID, porque resulta que hubo una vez que trajeron desde Baeza unas ropas a venderlas aquí en Úbeda. Ya sabéis que Baeza está aquí al lado. Y durante ese tiempo, pues de las prendas que trajeron se produjeron numerosos contagios de una enfermedad extraña, que al poco los enfermos morían. Entonces empezaron a llevar a todos los enfermos de la ciudad al Hospital de Santiago, que hay aquí y que veremos dentro de un ratito, y que mientras otros morían, pues la gente del pueblo empezó a pensar que tenían que hacer algo para evitar todas estas muertes y todos estos contagios, y entonces sacaron en procesión a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de la ciudad, y en esa procesión pues se curaron tantos enfermos que llegó a cerrarse el hospital porque ya no había a quien atender. Entonces la Virgen de Guadalupe lleva en su pecho las llaves del hospital que fue cerrado. Bueno, es una bonita anécdota también. En la cercana plaza de Vázquez de Molina se encuentra la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, la actual Catedral de Úbeda, construida, como casi siempre, sobre una antigua mezquita.
Sobre esta basílica se dice que es uno de los templos que más transformaciones ha sufrido a lo largo del tiempo, de ahí que no exista una unidad arquitectónica a la hora de catalogarla. Sea como sea, posee un estupendo claustro con arcos apuntados y bóvedas de crucería y que interiormente tuvo unas 32 capillas en total, de las cuales solo se conservan la mitad. Esta es la puerta de Granada, que es los restos que queda de la muralla del siglo X. Además de que por aquí salió Isabel la Católica para la conquista de Baeza. Y luego, por último, hay una leyenda que dice que si alguien es capaz de tomarse aquí en el dintel, debajo del dintel, una granada sin que se le caiga un solo grano, que va a encontrar unos buenos tesoros. Bueno, tampoco parece que sea una prueba tan complicada. La próxima vez que venga por aquí, lo intento. Hemos pedido unos andrajos de Úbeda, en mi caso, que es una mezcla de una especie de tortitas de harina con almejas, con pulpo, con, en fin, distintas cosas muy típicas de aquí de la zona, o sea que supongo que estarán muy buenas. Yo creo que están espléndidas. Isabel, por su parte, pues ha tenido a bien pedirse unas habitas con jamón y con todos sus avíos, que tampoco tienen nada de mala pinta. Para terminar nuestras jornadas gastronómicas en Andalucía, pues he pedido un flamenquín, que es típico de la zona y que posiblemente no sé cuándo volveré a tomar. Así que la despedida. Y Antonio, bueno, pues una cosa más general, pero que, no sé, el aspecto es muy bueno, solomillo de cerdo, con una salsa específica de aquí. Como penúltima visita en Úbeda, visitamos el Museo Arqueológico que se encuentra en un edificio del siglo XIV llamado Casa Mudéjar, ubicada a espaldas de la iglesia de San Pablo. La casa donde se encuentra el museo, que ya de por sí merece una visita, fue restaurada en la época de los años 60 del siglo pasado, presentando en la actualidad un aspecto excelente. Este edificio del museo tiene 2 plantas, organizadas en torno a un claustro central rectangular, alrededor del cual se disponen diferentes estancias. El museo en sí se compone de varias salas. La de la prehistoria, donde nos encontramos en este momento, hay una serie de objetos del Paleolítico. La sala de la cultura ibérica está situada en la primera planta y se organiza de modo que resulte agradable su visita para los más pequeños, que verán aquí, además, escenas de películas donde la arqueología toma protagonismo, como por ejemplo las de la fábrica de Spielberg, Indiana Jones. Seguimos avanzando por las sombreadas calles de Úbeda un buen trecho, y como cierre de este viaje nuestro por tierras andaluzas, nos dirigimos al Hospital de Santiago, mencionado en la anécdota que comenté mientras tomábamos un vino en el Parador. Y a pesar de lo que dije de que las llaves las tenía la Virgen de Guadalupe, resulta que es de los pocos lugares que encontramos abiertos tanto en Úbeda como en la visita que hicimos de Baeza ayer. Es, sin ninguna duda, una de las joyas más importantes de la ciudad y de la provincia. Se mandó construir con la idea de servir de hospital para tratar principalmente las bubas, probablemente las de la citada leyenda, producidas principalmente por infecciones sin remedio evidente en aquellas fechas, y que eran algo habitual entonces. Con el paso del tiempo se amplió el hospital empezando a tratar otras enfermedades y también sirvió de culto gracias a su capilla. Cuenta con un amplio patio interior renacentista con una fuente en su centro que comunica con la parte de arriba del hospital, donde está la capilla al fondo y todas las salas y habitaciones del mismo. Y con las imágenes de este maravilloso hospital, tocado, como conté, por la bendición de la Virgen, nos despedimos de este último episodio de nuestro deambular de casi un mes por tierras andaluzas. Hemos disfrutado muchísimo, de sus ciudades,
de sus parajes, de sus gentes llenas de amabilidad y simpatía, de los andaluces. Pero menos, que todo hay que decirlo, del clima que nos ha acompañado, habitualmente más esperable en más norteñas latitudes que en esta. Pero lo cierto es que sea como sea, regresamos encantados de este viaje y con ganas de más, con ganas de visitar las provincias que no hemos podido visitar por falta de tiempo en esta ocasión. Y os pedimos, eso sí, que si os ha gustado este vídeo y por añadidura toda esta serie, no dejéis de darle un like, os suscribáis a nuestro canal y le deis a la campanilla, así podremos informaros de lo que está por venir. Muchas gracias y hasta siempre.